archivos en C, C++ o C. Utilizaremos las librerías incluye iostream y stdlib.h y la librería stdio.h. Muy bien. Para poder trabajar con archivos necesitamos crear un puntero. Creo un puntero que se llame pf y lo instancio como pf igual a fopen. Como pueden ver, es fácil de descifrar. F de file y open de abrir. Esta función recibe dos parámetros. Uno de ellos es el nombre del archivo que queremos abrir y el otro es el tipo de apertura. En este caso utilizaremos la W para una apertura de solo escritura o write. Bien, ahora necesitamos, como en todo proceso en el cual trabajemos con el disco duro, verificar que el archivo que estamos abriendo funciona, que se está creando. Para eso creamos un condicional donde le decimos que si pf es igual a null, nos muestra un mensaje, y si no, nos muestra otro mensaje. En este caso, si la función fopen no pudiese escribir en el disco por cualquier razón, nos devolvería un 0, el cual es interpretado como null. Pero si pudiese escribir, entonces nos va a mostrar archivo creado correctamente. Salimos del programa en ese instante y listo. De lo contrario, nos mostrará no se pudo crear el archivo. Muy bien, ahora que ya funcionó, vamos a hacer la prueba de compilar el programa. Nos arroja un error. El error es ocasionado porque nos hace falta el espacio de trabajo estándar. Ponemos using namespace std. Y como pueden ver, nos muestra otro error. Este caso es lo que les venía comentando, de que al trabajar con archivos en el disco puede haber diferentes errores. En este caso es provocado por el antivirus. Voy a agregar las excepciones y continúo el video. Bueno, compilamos nuevamente y como pueden ver, el archivo fue creado correctamente. Si vamos a la carpeta Apache o la carpeta donde está creado el programa, veo que se creó un archivo llamado archivo, el cual no tiene texto porque aún no le pasamos ningún texto. Bien, ahora que ya pudimos escribir nuestro archivo, vamos a poder mandarle texto al archivo. Para ello le vamos a hacer unas modificaciones. Vamos a agregar el apartado de crear la función directamente en el if, para que mientras no sea nulo,
nos puede agregar texto. Entonces lo colocamos aquí y creamos dos variables adicionales. Una de esas es un int r y la otra int cadena de tamaño 50. Bueno, dentro del if vamos a crear un mensaje que le pregunte al usuario si desea agregar más texto. Luego, si el usuario ingresa a 1, va a ser sí, y 2 va a ser que no. Luego vamos a capturar esto por medio de scanf. Le mandamos primero el parámetro d y luego le colocamos la variable que queremos que escanee. En este caso, como más adelante usaremos un while con r, le mandamos r. Listo, ahora vamos a declarar nuestro while. Mientras la respuesta del usuario sea afirmativa, va a ejecutar esa porción de código. La porción de código va a preguntar nuevamente, va a preguntar al usuario, que ingrese texto. Y lo vamos a capturar mediante gets. Gets lo que hace es capturar en una cadena, y la función fputs, aquí es donde va a entrar en juego lo que es nuestro puntero pf. Se lo mandamos a fputs. Fputs necesita dos parámetros. Uno es la variable la cual tiene el texto, y el otro es el archivo de texto al cual queremos mandar esa variable. Fputs cadena, pf. Luego vamos a preguntar nuevamente al usuario, desea agregar más texto. Lo vamos a copiar de aquí arriba, y nuevamente si el usuario dice que sí, va a continuar agregando, y si dice que no, va a terminar el programa. Ahora vamos a crear una secuencia lógica if para esta pregunta que está dentro del while, y nuevamente vamos a hacer uso del fputs cadena. En este caso lo que va a hacer es agregar un salto de línea. No vamos a agregar directamente una cadena de texto que le hayamos pedido al usuario, sino un salto de línea para que después de cada interacción con el programa nos agregue una nueva línea. Si no, todo estaría pegado, y vamos a mandarlo a pf. Muy bien, ahora vamos a crear un flush, porque como vamos a tener varias interacciones con cadenas de texto, así evitamos que se nos cree archivos raros o texto que no queremos. Flush limpia el buffer, y al final vamos a mostrar un mensaje fuera del if, que nos dice que no se pudo agregar, no se pudo leer el archivo. Se nos olvida algo muy importante, que es la función fclose, apuntando a nuestro puntero pf para liberar ese puntero. Bien, vamos a probar el programa. Como ven, pregunta, ¿desea escribir más texto en el archivo? Voy a poner que sí, o sea 1. Este es un archivo de texto. Pregunta nuevamente, le damos que sí. Texto parte 2. Y una tercera vez, que creo que sería suficiente, texto parte 3. Vamos a darle que no. Listo, el programa se finalizó.
Ahora vamos a verificar si nos ha agregado nuestro texto, y como pueden ver, este es un archivo de texto, texto parte 2, texto parte 3. Bien, ahora para finalizar vamos a aprender cómo leer el texto que tengamos almacenado en un archivo. Para ello vamos a utilizar el mismo programa que creamos anteriormente, pero en este caso vamos a eliminar la mayor parte del texto, solo vamos a dejar el fclose y el if, y vamos a crear una modificación. Les mencioné que bien, vamos a utilizar un conditional while, el cual mientras no lleguemos al final del archivo pf va a seguir ejecutando las porciones de código dentro de este. Muy bien, ahora vamos a utilizar el fgets para poder mandar a nuestra cadena de texto, la cual tiene un tamaño de 50, todo lo que esté contenido dentro de pf. Y al final vamos a agregar un gets cadena para poder almacenar, para poder mostrar nuestra cadena en pantalla. Vamos a probar el programa. Y como pueden ver, el programa muestra lo que tenía el archivo. Empezamos incluyendo nuestras librerías iostream y nuestras librerías stdlib. Creamos nuestro main. Le damos una pausa a nuestra aplicación y creamos nuestro return 0. Para trabajar con ficheros de texto debemos incluir la librería fsstring. Creamos la función escribir, que es con la que empezaremos a trabajar. Crearemos nuestro prototipo de función, que tiene que ir arriba del main. Y empezamos con nuestra función escribir ficheros de texto. Para escribir en un fichero de texto debemos usar la clase offstring de la librería fsstring. Tendremos que darle un nombre a nuestro objeto. En este caso le pondremos archivo. Con el método open, que hereda nuestro objeto archivo, creamos nuestro fichero de texto. El método open acepta dos parámetros: el nombre del archivo y la forma en que lo abriremos.
En este caso lo abriremos en modo de escritura, que es con el comando out. Posteriormente crearemos una sentencia if para verificar si el archivo de texto se ha creado correctamente. Para esto usamos el método find, que nos indica si ocurrió algún error para crear el archivo. Si ocurre un error, mandaremos un mensaje por pantalla que diga que no se ha podido abrir el archivo. Si la sentencia es verdadera, saldríamos de nuestra aplicación con exist 1. Para escribir en nuestro archivo no usamos el típico cin. Tendremos que usar el nombre de nuestro objeto y escribir como escribimos un mensaje por pantalla, y esto es lo que se guardará en nuestro fichero de texto. En este caso, hola, ¿qué tal? Me llamo Kevin. Esto es lo que se guardará en nuestro fichero de texto. Al final de abrir un archivo de texto, tenemos que cerrarlo. Como podemos ver, nuestro archivo está en blanco. Ahora que compilemos y ejecutemos nuestra aplicación, tendrá que guardar el mensaje que indicamos. Como podemos ver, ya lo ejecutamos y ahora verificamos en el archivo que se guardó correctamente nuestra línea de texto. Ahora estamos acortando líneas de código para que nuestro programa no se mire muy abultado. Es una buena práctica comentar nuestras líneas de código. En este caso lo haremos de una forma muy rápida. Aquí en la función open, que acepta dos parámetros, el segundo parámetro puede tener muchos comandos, como para leerlo en binario, solo lectura, o que solo leeré texto al final del archivo. La función close nos cierra nuestro archivo y es muy importante porque así evitamos errores. Bueno, ahora lo que haremos será pedirle al usuario que ingrese el nombre de nuestro archivo. Para eso mandamos un mensaje pidiéndole al usuario que ingrese el nombre del archivo. Antes que nada hay que declarar nuestra variable string, a la cual le llamaremos nombre del archivo. Para almacenar el nombre del archivo usaremos getLine para que nos capture toda la cadena de texto, incluyendo los espacios. En la función open, donde se encuentra el nombre de nuestro archivo, lo cambiaremos por el nombre de la variable, que en este caso es nombre de archivo.
y agregamos la función c-str para que el compilador lo ejecute como una constante de tipo char. Compilamos y ejecutamos. Y como podemos ver, nuestro programa nos pide que ingresemos el nombre del archivo. En este caso le pondremos juego.txt. Terminamos el programa y en nuestra carpeta de nuestra aplicación se creó el fichero juego. Ahora para ingresar texto en el archivo que acabamos de digitar, se hace de una manera muy parecida a lo que usamos normalmente. Lo mismo con un cout. Tenemos que aclarar nuestra variable frase, que es donde almacenaremos lo que el usuario digite, y con un cout le pediremos al usuario que ingrese la frase que desea guardar en el fichero de texto. En este caso pondremos digite el texto del archivo y con la misma función getLine lo almacenaremos en nuestra variable frase. Y en vez de poner la cadena de texto directamente en nuestro archivo, solo le concatenaremos la variable frase. Compilamos y ejecutamos. Y ahora el programa nos pedirá que ingresemos el nombre de nuestro archivo y que ingresemos la cadena de texto. Como podemos ver, digitamos el nombre de nuestro archivo y la frase que queremos guardar. Verificamos si se guardó. Efectivamente se guardó nuestra frase. Esto es todo lo que se debe hacer para escribir en un archivo de texto. Ahora crearemos nuestra función para leer ficheros de texto. Creamos nuestra función en el main con su respectivo prototipo. Y pasamos a digitar nuestro código. Void leer, abrimos paréntesis y sus respectivas llaves. En este caso, para la función leer debemos usar la clase ifstring de nuestra librería fsstring. De igual manera tendremos que darle un nombre a nuestro objeto que le llamaremos archivo. Archivo.open. En este caso le pondremos el nombre del fichero juego. Como habíamos hablado, Open acepta dos parámetros: el nombre del fichero y el modo en que se abrirá. En este caso lo abriremos en modo de solo lectura. Que es con el comando init. Modo de lectura. Posteriormente creamos nuestra sentencia if para verificar si nuestro archivo se abrió correctamente o si tiene un problema a la hora de abrirse. Archivo.fail. Si nuestro archivo
Si a la hora de abrir nuestro archivo ocurre un error, enviaremos por pantalla un mensaje que diga que ha ocurrido un error y que no se puede abrir el archivo. Si la sentencia es verdadera, entonces le damos exit 1 para que salga de nuestro programa. Creamos nuestra variable string texto, que es la que usaremos para almacenar lo que se encuentra dentro de nuestro fichero. Usaremos un ciclo while para leer todo lo que hay dentro de nuestro fichero, con la función eof, que nos permite leer línea por línea hasta llegar al final del fichero. Dejamos nuestro comentario de eof final de archivo, lo que nos permite que el ciclo deje de ejecutarse hasta que llegue al final del archivo. Usaremos la función getLine para tomar las líneas de texto que están escritas dentro de nuestro fichero. Como podemos ver, en nuestro fichero juego esta es una nueva prueba de texto. Con un cout imprimiremos lo que hemos sacado de nuestro fichero en la pantalla. Y al igual que en la función de escribir, en la función de leer también tenemos que cerrar nuestro fichero de texto. Ha ocurrido un error. Aquí el comando está equivocado, no es init, es in. Compilamos y ejecutamos y ingresa el nombre del archivo. Esto ha ocurrido porque está primero nuestra función escribir. Entonces terminaremos de ejecutar nuestro programa. Y solo comentaremos lo que es nuestra función de escribir. Por eso era que ocurría el error, porque no era un error, sino que nos compilaba primero nuestra función de escribir. Ahora sí compilará primero nuestra función de leer. Ahora sí verificamos qué es lo que hay en nuestro archivo juego y pondremos otra línea de texto del archivo de lectura. Le damos guardar y ejecutamos nuestro programa. Y como podemos ver, nos indica lo que hay dentro del fichero. Ahora lo que haremos será ver cómo leer un fichero en una dirección determinada. Para eso creamos una nueva carpeta en nuestro disco local D y creamos un fichero que llame texto con una línea de texto que llame texto nuevo. Y lo que tendríamos que cambiar sería el parámetro del nombre del archivo en la función open. Lo único que tendremos que hacer es ponerlo como que si fuera una dirección de una carpeta. Como podemos ver, lo tenemos en nuestro disco de respaldo D y ahí arriba se muestra la dirección de la carpeta.
Tiene que estar todo igual para que encuentre el archivo, si no, no lo podrá encontrar. Ahora compilamos y ejecutamos. Tendría que funcionar. No se puede abrir el archivo. Ya veremos por qué es el problema. Como podemos ver después de prueba antes de texto solo le hemos puesto una pleca y son dos. Por eso es que nos ha mandado el mensaje de que no se puede abrir el archivo. Pero es muy importante la función file para que nos detecte este tipo de errores. Ahora sí, nos indica texto nuevo.